buena iglesia. Dios es buena iglesia. Todo el tiempo. Bueno, la verdad es que estoy un poco nerviosa. 4 años duré para subir ahí. Por eso digo, Dios es bueno. Amén. Entonces buscamos en nuestras Biblias en San Marcos 12, 43, 44. Amén. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Marcos nos enseña que Dios ama al dador alegre, y esto lo escuchamos mucho, pero al Señor le agrada que lleguemos con un corazón dispuesto a la comida. Incluso Él dice que no lo hagamos por agradarle, sino que lo hagamos por la disposición que tenemos en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Con nosotros nuestro pastor. Dios ama al dador alegre. A usted que ha venido hoy con alegría aquí a su casa, Dios lo ama, porque Dios ama al dador alegre. Aquel que vino a ofrecerle, a ofrendarle su tiempo, su alabanza, su adoración, a escuchar su santa y bendita palabra. Ese lo adora y lo ama Dios. Amén. Antes de pasar a recoger las ofrendas, yo les recuerdo, si alguno que no estuvo en el primer servicio, estuvo de cumpleaños, hay un niño para presentar, Isaías David. Sí, después viene, estoy preguntando dónde está el niño. ¿Dónde está Isaías? Bueno, Isaías David, te va preparando también. Bueno, como no tenemos ningún... Anderson, sí, Anderson estuvo de cumpleaños el día jueves o viernes. Venga, Anderson. Kevin, a usted le cantaba el domingo pasado. Dale cantaba. Repite. Eso, venga. Viene aquí donde su madre. Viene, listo, te veo alabanza. Que los
algo cierto. Cumpleaños feliz. Desea tu familia querida, ¿viste? Dios te da una palabra específica para ti. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ves? No sé por qué caminos están pasando, pero Dios sí lo sabe. Señor y Padre omnipotente, en esta hora, Señor, te damos gracias por la vida de Anderson, Señor bendito, y de todos los hermanos que han cumplido años, que están cumpliendo años, Señor. Padre, bendícelo, Señor amado. Derrama tu bendición especial sobre su vida. Úngelo, Señor, de la cabeza a los pies, Padre mío, Padre Santo. Acompáñalo en sus caminos, mi Rey. Sé tú, Señor, Padre mío, el que estés allí, al despertarse, al acostarse, Señor bendito, Padre. Tu compañía, tus ángeles, Señor, lo lleven de tu mano, Señor, Padre mío, por caminos, Padre mío, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que la gloria tuya permanezca con él desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga. Bueno, vamos ahora sí, las ofrendas, y vamos a recolectar las ofrendas. Lo que usted trajo dispuesto, disponible para el Señor, que de corazón lo haga, colóquelo en su mano izquierda, que Él es el que está viéndonos cuando lo hacemos con un corazón contrito, humillado, en espíritu y en verdad. Dios te honra. Señor y Padre omnipotente, en esa hora, Señor, bendice las manos, Señor, que están aquí presentes, que están levantadas, Señor, Padre, creyendo, Padre mío, que de lo recibido, lo que tú le has dado, Padre, ellos traen la mejor parte, la parte escogida, Señor bendito, Padre, y aquellos que en sus hogares nos están viendo, Señor, también bendícelos, Padre, los que lo hacen por medios virtuales, Señor, bendícelos, mi Rey amado, dales al 100 por 1, mi Rey, y que su canasta familiar nunca falte el pan diario de cada día. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. Padre, una vez más en esta mañana consagramos la semilla del diezmo de la ofrenda y la primicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que abra ventanas en los cielos y todo lo que se ha estancado ahora, actívalo en el nombre de Jesús en la vida de cada uno de ellos y en sus familias, en salud, en vida, en la parte laboral, en la parte familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Consagramos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el diezmo, la ofrenda y la primicia, y todo será para la honra y la gloria de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es real? Amén. Recibí un anuncio que alguien que nos estaba sintonizando en el primer culto en los Estados Unidos
Dios, dígale a la iglesia que oren para que yo pueda regresar pronto, porque soy portadora de una bendición para la iglesia. ¡Aleluya! Es una miembro de aquí de la iglesia que está por allá, Maybelline Cárdenas Paternina, te saludamos. Y ahora la iglesia se levanta juntamente conmigo y oramos para que el Señor te traiga en paz y en bendición con tu esposo, con tu hijo, y veo venirte también que vienen acompañándote una comisión de el lugar donde te reúne de la iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de May, por la vida, Señor, de Carlos, por la vida de su amado hijo, por la vida del pastor y de la pastora y de la familia pastoral donde ella se reúne, por el liderazgo. Hoy, Señor, los bendecimos y te pedimos, Señor, que tú los traigas conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, porque ellos, Señor, han propuesto en su corazón sembrar en este ministerio que es tuyo, Señor, y todo será para la honra y la gloria tuya, papá. Y desde aquí te enviamos un abrazo de gratitud, de hermandad y de amistad, y una bendición. Que Dios te bendiga y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se cumpla su propósito y su voluntad en sus vidas y en la vida de la Iglesia Victoria. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Llamamos entonces a los padres de Isaías David Figueroa Rivero, Robert José Figueroa Roget y Ana Lucía Rivero Avilés. Y si hay familiares que le quieren acompañar, pues también. Gloria al Señor. Aleluya. Ojos de Avilés. Somos parientes, ¿sabes? Somos parientes. Gloria al Señor. Vamos a dedicar hoy a Dios a Isaías David Figueroa Rivero. Pero antes les quiero informar a Robert José Figueroa Rochet y a Ana Lucía Rivero Avilés que en las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, así lo dice. Y haber creído en Jesucristo, conforme lo dice en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 37. No pueden cumplir estos requisitos quienes no han llegado al uso de la razón. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios. Durante esta le pedimos a Dios que bendiga a Isaías David Figueroa Rivero y la vida que él lleva por delante sea una vida próspera, llena de su gracia y de su amor. Cuando así procedemos, seguimos una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y fe, una súplica de la bendición divina por el regalo que les da. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea Dios. La Biblia nos enseña que le presentaban niños a nuestro
nuestro Señor Jesucristo para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía, como dice Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Voy a hacerle 3 preguntas. Ustedes deben responder en voz alta para que pueda quedar grabado. Y además, porque en estos momentos se constituye la iglesia en una audiencia pública para este acto. O sea, ellos darán fe y testimonio de lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Prometen ustedes ante Dios, ante los que están presentes y los que virtualmente también nos acompañan, levantar a Isaac David Figueroa Rivero, Isaías David Figueroa Rivero, de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios. ¿Lo prometen? ¿Prometen ustedes ante Dios, ante los presentes y los que nos están acompañando virtualmente, llevar una vida de ejemplo para Isaías David Figueroa Rivero, para que él vea cuando sea más grande y tenga plena conciencia que en ustedes está nuestro Señor Jesucristo, porque el testimonio de ustedes es de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios? ¿Lo prometen? ¿Prometen ustedes ante los presentes traer a Isaías David Figueroa Rivero para que escuche la palabra de Dios? Porque el que escucha la palabra de Dios, su fe crece. Para que comparta con los hermanos, para que pueda participar de la alabanza y en su etapa de la niñez también recibir las clases apropiadas a su edad. ¿Prometen ustedes ante Dios, además de ser ese ejemplo, traerlo también a la iglesia para que sea instruido en la palabra del Señor? Amén. Por cuanto las respuestas han sido afirmativas, procedemos a la presentación. Padre, en esta mañana presento delante de ti a Isaías David Figueroa Rivero para que lo bendigas, para que tú lo guardes y lo cuides y ninguna pestilencia le haga daño ni toque su vida. Lo consagro a ti, Señor, porque declaro y veo en él a un hombre de Dios, a un hombre que servirá en el reino de los cielos. Por eso hoy cortamos toda herencia generacional que traiga a él maldición. A partir de hoy no se aplicará en él ninguna herencia generacional. Lo que sus padres, lo que sus abuelos por la línea paternal y la línea maternal vivieron, Isaías David Figueroa Rivero no tiene por qué vivirlo, porque a partir de este momento lo declaro que él habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y vives para siempre. Declaro que será un hombre de bendición y será alegría para sus padres y abuelos y demás familiares. Y servirás y apoyarás a la iglesia del Señor, porque hoy te hemos consagrado y como consagración harás parte del cuerpo de Cristo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Veo que Isa lo alimenta bien, gloria al Señor. Elianita y también Isabela, lo cuidan, lo alimenta bien, gloria a Dios. Y mi prima hermana también, que no la veo. El domingo, hágame favor, dígale a mi prima que venga con la familia, que ya pasó la pandemia. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, conforme a las directrices del Señor, pasamos ahora al pastor Fernando Cardoso para que él traiga la palabra que Dios ha colocado en sus labios. Y gracias por el pastor Joel, quien queda entonces para el próximo domingo, en el primero o el segundo. Bueno, listo, no hay problema. Buenos días, iglesia. Le damos la bienvenida a las personas que llegaron en este segundo culto, que no se contaban en el primero. Dios le bendiga poderosamente en esta mañana. Bendigo tu vida, tu familia, tu canasta familiar. Hoy vamos a seguir como decía nuestro pastor. Yo voy a hacer el primero, el segundo culto, porque estamos siguiendo los lineamientos del Señor después de lo que se hizo en el primer culto. Ahora vamos a dar pues la palabra que el Señor había dado para el día de hoy, que no hay que hacer tiempo en el primer culto. Para eso quiero que os ubiquen sus Biblias en el libro de Santiago, y se ubican en el capítulo número 5. Hoy el Señor regaló una palabra que yo la titulé como hay que tener paciencia. Mientras que cada uno de ustedes se ubica en sus Biblias, vamos a ir entregando que el Señor siga haciendo la obra en esta mañana. Padre, yo me coloco hoy, mi Dios, aquí delante de ti, de tu presencia. Sé que estás aquí, mi Dios, desde que comenzaste a hacer la obra, aún en la madrugada, cuando utilizaste a nuestro pastor, a nosotros, a darnos esas instrucciones para este día. Pero ahora yo me coloco aquí a un lado para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando. Que hoy me declaro dependiente de ti, para que sea tu palabra la que saque por mi boca. Mi Dios, te pido que esa palabra que efecto en la vida de los que estamos aquí en este día, mi Dios, que esa palabra nos llene, nos reconforte, que nos transforme, nos haga cambio en nuestras vidas. Y así mismo, mi Dios, haga también ese mismo efecto en las personas que nos conocen, los conocidos, las familiares con quienes compartimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces leemos versículos 7 y 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5, 7, 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera juiciosos frutos de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, si nosotros miramos, muchas veces nosotros tenemos planes, o Dios también tiene planes, promesas que nos ha dado y que nosotros las hemos escuchado, y muchas veces queremos que ese plan que nosotros tenemos, muchas veces queremos que esa promesa que el Señor nos ha dado se cumpla así, que el Señor te diga hoy tú vas a ser prosperado y ya mañana tú tengas carro, casa y beca. O muchas veces queremos que el plan que tú tienes, que quieres tener una empresa, de pronto hoy tú tienes una empresa pequeña y quieres que tu empresa sea grande, sea una multinacional, pero tú quieres que esa empresa también quieres que en 1 o 2 días. Y muchas veces, porque eso no se da así en ese tiempo, porque esa promesa no se cumple en ese tiempo tan corto como nosotros queremos, lo que sucede es que nos frustramos. Lo que hace eso es que nos comenzamos a sentirnos tristes. Muchas veces nos sentimos que nos decepcionamos de Dios porque eso nos está dando. Muchas veces nos volvemos hasta incluso incrédulos porque ya ha pasado 1, 2, 3 años y vemos que todavía esa promesa no se ha cumplido. Entonces, lo que eso hace en nuestras vidas es crear eso, frustración. Muchas veces nos hace apáticos a Dios, nos hace sentirnos que no somos dignos de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Incluso muchas veces podemos llegar hasta una depresión, porque vemos que no estamos avanzando, porque vemos que la promesa no se cumple, porque vemos que eso que Dios prometió no se está dando en nuestras vidas. Entonces, el Señor en estos 2 versículos de Santiago nos habla claramente, y lo primero que Él nos habla lo encontramos en el primer
párrafo y dice: por tanto, hermanos, tener paciencia. La palabra que el Señor quiere enseñarte, y por eso el título lo llevaba, era la palabra paciencia. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué significa tener paciencia? ¿Dónde viene esto? Resulta que la palabra paciente viene del latín papi, que eso significa sufrir. Eso significa la palabra paciencia. La palabra paciencia significa sufrir. Entonces, hoy que tenemos que entender que ¿qué es la paciencia? La paciencia es una virtud que tiene la persona, o que puede tener el ser humano, de sobrellevar todas esas contrariedades o todas esas dificultades que nos presenta la vida sin lamentarnos. Eso es ser paciente, que tú contrarrestes, que tú sepas sobrellevar todas esas dificultades, todas esas inclemencias que la vida te está presentando, enfermedades, escasez. ¿Y qué tiene que hacer tú? Saber vivir con eso. Eso es la persona paciente, esa que no se queja, es esa persona que no se lamenta de la situación, pero no porque sea un conformista, porque existe también la persona conformista, sino que es la persona que es paciente, pero porque tiene una esperanza en el Dios grande, en el Dios poderoso, porque sabe que hay un Dios detrás de él que le dio una promesa, porque sabe que hay un Dios detrás de él que va a cumplir esa promesa. Entonces esa palabra es para esa persona que está esperando esa promesa con paciencia, pero no para que se encuentre o para que sea conformista, porque hay personas que de pronto hoy no tienen un empleo y está conforme como está, o de pronto hoy se le está cayendo la casa y está así conformista, pero no porque tenga esa esperanza. Entonces, la palabra de Santiago lo que nos hace énfasis primero que todo es en eso, y hay algo mucho que me llamaba la atención, y es que la palabra dice ahí: hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy tú tienes que entender que esa paciencia, que ese sufrimiento, que esas calamidades por las cuales tienes que pasar, no tienen que ser eternas, sino solo hasta que venga Jesús. Y quien que está aquí, que se va a ir con Jesús cuando venga, allá no va a haber dificultades, allá no va a haber escasez, allá no va a haber nada de eso. Darle un aplauso grande al Señor, porque esa paciencia, porque ese sufrimiento solo va a estar allí. Y por eso el Señor te dice en esta mañana que solo aguante. El Señor te dice: espera. El Señor te dice: aguántate un poco más, que ya viene mi hijo, ese que tú estás esperando, ese que te va a traer a la vida eterna. Entonces el Señor ni siquiera te está diciendo: vas a estar sufriendo de por vida. No, solo hay que tener paciencia de que llegue el Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él nos está mandando. Entonces, y recuerden que ese es el objetivo de nosotros, que estamos aquí hoy en esta iglesia, los que nos ven a través de las redes sociales. El objetivo de nosotros es ganarnos la vida eterna, o sea, tener ese puesto allá. La siguiente vida, que mire, si usted cree que esta vida que usted tiene aquí es larga, porque usted tenga 60, 70, 80 años, mire, aquella va a ser eterna, dice la palabra. O sea, que aquella es la que interesa, que es una buena vida, no esta donde usted dure 40, 50, 60 años. Porque usted, ¿para qué quiere tener aquí en el mundo 50 años de placeres, si de pronto después va a tener una eternidad en el infierno? Entonces es mejor sufrir aquí 50 años y tener una eternidad de bendición. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere llevar, y es lo que a nosotros nos tiene que interesar hoy en día. Pero nosotros tenemos que ser, en esa paciencia que tenemos que hacer en nuestras vidas, hay que solventar todos estos obstáculos que presentamos hoy, porque yo sé que ninguno de los que estamos aquí, yo, ni el pastor, ni ninguno de los que estamos aquí somos exceptos a tener problemas, a tener dificultades. Cuando no tenemos una que puede ser de salud, podemos tener una dificultad económica, podemos tener una dificultad familiar, podemos tener una dificultad en el trabajo, pero siempre hay algo. Porque mire que hasta esos bíblicos, que el mismo Pablo lo dice, que había un aguijón que no lo dejaba tranquilo. O sea, siempre vamos a tener algo que no nos va a dejar tranquilos, siempre vamos a tener algo que te va a recordar que hay un Dios allá arriba al que tú tienes que pedirle, que hay un Dios allá arriba en el que tú tienes que pensar. Porque nosotros como humanos, por naturaleza, si tú no tienes una dificultad, si tú no tienes nada de que de pronto te esté puyando, tú muchas veces no te vas a acordar de Dios. Muchas veces ni siquiera pasarán semanas, meses y no te acordarás que hay un Dios allá, porque no necesitas nada. Entonces, todo esto lo hace Dios con un objetivo. Y de pronto por eso mucha gente dice: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué va a haber sufrimiento? Porque el hombre, si es así, que hay sufrimiento en el mundo y no buscan a Dios, ¿qué tal que no lo hubiera? Entonces, ahí tenemos nosotros que entender que todo esto no es un castigo. Si de pronto hoy tú tienes una enfermedad, no es un castigo. Dios te tiene eso ahí para que te acuerdes de Él todos los días. Y recuerda que la palabra te lo dice aquí en Santiago: eso es por tiempo limitado. Porque miren que hay algo tan importante en todo esto,
que el Señor te está diciendo que eso es hasta que venga Cristo. Pero recuerda que cuando Cristo se fue, Él te dijo que no te dejaría solo, que había un consolador que quedaría contigo, ese que te va a acompañar para que tú pases todas estas dificultades hasta que el día que Él venga. Ese que te va a acompañar cuando tú estés en la enfermedad, ese que te va a acompañar cuando tú estés en la dificultad económica, ese que te va a acompañar cuando tú tengas dificultades con tu hijo, con tus hermanos, con tus papás. Entonces, hay esa gran promesa también que el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque el día que Él se fue, Él sabía que esas dificultades iban a estar hasta su próxima venida, pero no nos dejó solos. Eso es para darle aplauso y gloria al Señor en esta mañana, darle un aplauso a Jesús de Nazaret, porque pensó en ti, pensó en mí, y no nos dejó solos, porque nadie conoce el tiempo en que Jesús vendrá. Y si usted escucha a alguien que lo diga, porque ni siquiera la palabra dice que día va a venir Jesús, y si usted, tanto es así que ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces, si usted escucha por ahí hombres diciendo que Jesús, y miren lo que sucedió el año pasado en Barranquilla, en la iglesia esa que pusieron a la gente a vender las propiedades, todo, diciendo que Jesús venía en diciembre. Si usted escucha de que hay alguien que le diga cuándo va a venir Jesús, está echando mentiras, porque la palabra no lo dice. Entonces, ¿qué sucede? De que la palabra no nos dice, y Jesús debía saber, o Jesús debía, de que ese tiempo iba a ser un tiempo prolongado para que Él viniera. ¿Y por qué ese tiempo es prolongado? ¿Y por qué el Señor está? Y por ahí muchos dicen que el Señor está atrasando su venida. Y eso lo dicen algunos estudiosos. Dicen que el Señor está atrasando su venida para darnos más oportunidad de que muchos más sean salvos. Y por eso esa comisión de nosotros hoy en día es ir a buscar más y más personas. ¿Por qué? Porque si Jesús no viene en este año y vengan 5, de pronto nosotros de aquí a 5 años hemos salvado a miles de personas más que se pueden ir con el Señor. Porque el objetivo del Señor no es condenar, sino que todos seamos salvos, de que todos nos vayamos, de que todos nos vayamos con la iglesia, que nosotros seamos una sola iglesia y nos vayamos allá arriba. Ese es el objetivo del Señor, no condenar. Porque de pronto hoy en día tú tienes una persona que le tenga rabia, de pronto hoy tú tengas un enemigo y tú dirás, bueno, ya este se va a quedar, no lo voy a ver allá arriba. Pero ese no es el objetivo de Dios. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. Pero cuando tiene que corregir y tiene que castigar, Él lo va a hacer. Pero el objetivo principal de Dios es que todos seamos salvos. Y eso es lo que Dios quiere, y por eso muchos dicen que Jesús está atrasando su venida. Pero la idea de esa es que seamos salvos, que todos seamos salvos. Entonces, tenemos que entender que muchas veces hay personas que ni siquiera creen que Jesús va a venir. Y yo eso lo he visto. Una vez les comenté, o les dije que hay un cantante aquí vallenato que ya murió, que es ídolo, tiene tantos ídolos que yo me sorprendo. Que el día que cumpleaños yo veo en internet que se hacen filas en la tumba de él. O sea, no entiendo todavía que van hacia allá. Pero el día que cumpleaños yo veo que hasta montan en Facebook como si eso fuera un orgullo, que está en la tumba de él. Una persona que fue, o sea, todo lo contrario a lo que podría ser Dios. Porque su vida fue completamente pecaminosa en vez de ser santa. Entonces todavía yo me sorprendo, pero me llama mucho la atención porque si usted busca en YouTube, y yo se los mencioné aquí en una prédica, él habla y dice que ese no viene, estaba hablando de Jesús. Dice, si ese no viene, ¿desde cuándo no lo están esperando? Y miren que cómo se murió solo, en un cuarto encerrado, en una depresión. ¿Por qué? Porque hacía falta de ese Dios grande y de ese Dios poderoso para que estuviera con Él acompañándolo. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es eso, que nosotros entendamos que Él viene pronto y que tú estás aquí en esas inclemencias, que tú estás aquí hoy o estamos aquí en esas dificultades, pero el Señor quiere que tú aprendas. Y eso es algo que va de la mano, o sea, eso va en llave con la fe. O sea, es imposible que tú tengas de pronto una fe sin tener paciencia. ¿Por qué? Porque tú puedes decirme, oye, yo tengo fe de que Dios me va a dar un trabajo, pero si tú no sabes esperar hasta dentro de un mes, o 2 meses, o 3 meses, la paciencia no te va, la fe no te va a llegar hasta allá. Porque te aseguro que la paciencia se te acabó y se te acabó la fe. Porque hasta ahí llegaste. Y ahí dentro de 2 o 3 meses que se te acabó la paciencia, comienzas a pensar de todo. Menos que Dios te va a dar ese empleo. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos hoy es eso, que hay que tener paciencia. Por eso, cuando el Señor esta mañana en el culto de esta mañana hablaba eso, de que el pastor dice de la nueva temporada, donde el Señor nos puso a hacer ese acto profético de hoy, de que todo eso se va a cumplir de aquí a diciembre, decía el Señor, y no es hombre para mentir. Pero entonces, todo lo que venimos esperando en esa paciencia, todo lo que venimos esperando que eso se dé, tenemos ese tiempo todavía para esperar. O sea, que tienen que recordar que hay una palabra que dice que el Señor no se tarda, pero tampoco llega temprano. O sea, el Señor tiene todo un tiempo
para cada cosa. Tú también tienes que entender que yo he dicho, porque eso no lo he leído en la palabra, y yo siempre se lo he dicho a mi esposa, yo he dicho que el Señor es oportunista. Eso no se lo escucho ni siquiera una persona, eso, que el Señor es oportunista. Él no da, como dicen por ahí, puntadas sin dedal. En cualquier cosa que haya en tu vida, Él lo va a aprovechar para hacerte crecer. Y esto es una de esas cosas que el Señor más utiliza, que es la paciencia. O sea, Dios a través de la paciencia te va a hacer crecer. Dios a través de la paciencia te va a hacer que si tú no orabas, ores. Que si tú a través de la paciencia orabas 5 minutos, ahora, como Él te dio una promesa, tienes que guerrear por esa promesa. O sea, ya no vas a orar 5, vas a orar 10, 15, 20, media hora orando. Si antes orabas una vez al día, ahora tienes que orar 2 para pedir por esa promesa, para que esa promesa se cumpla en tu vida. O sea, Dios va a aprovechar ese tiempo, ese espacio, para que tú crezcas, porque Él es un Dios de eso, que Él lo que quiere es que tú crezcas, y más espiritual que económico, porque nosotros nos preocupamos mucho por la parte económica, pero recuerden que eso es una añadidura. Entonces Dios quiere, si Dios te va a dar a ti un empleo, Él lo va a hacer, pero quiere que tú primero crezcas espiritualmente. ¿Y por qué sucede eso? Porque las personas que obtienen un bien, ya sea material, o obtienen un bien como un empleo, muchas veces ustedes ven que le dieron un empleo, más nunca viene a la iglesia, porque no creció espiritualmente. Y es más, de pronto ese empleo ni siquiera se lo dio Dios. Pero ustedes ven que tiene un empleo y no viene más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene un crecimiento espiritual donde aprendiera de que ese empleo era dado por Dios y que Dios era primero hasta que ese empleo. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos eso hoy en día, y por eso Él tiene que hacerte crecer a ti primero espiritualmente. Ustedes ven que hasta por un carro, hay gente que compra un carro y más nunca viene a la iglesia. Y ya hoy en día un carro, ya eso no es como antes, hoy en día un carro solo te lo regalan. Usted ve que usted abre bolsas de Yupi y ahí están regalando carros, viene que la tarjetita ganadora ya solo regalan. O sea, eso no es como antes, que era un lujo. Entonces, pero hay gente que hasta por un carro que se compra, usted ve que deja de venir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no hubo un crecimiento espiritual donde aprendiera que ese carro era dado por Dios, o que tenía que consagrarle ese carro a Dios porque de pronto lo hizo por sus propias fuerzas, o que Dios es el proveedor. Entonces, Dios quiere eso y Él va a aprovechar siempre. Y continuando con esta palabra, la siguiente parte de ese versículo dice, y es un ejemplo que el Señor nos coloca. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios te pone ahí? Dice que el labrador. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y resulta que el labrador es una persona que tiene que tener paciencia, porque usted hoy siembra y usted tiene que esperar meses que germine esa planta. Y tiene que esperar en esos meses para que bote fruto. Mire que aquí las personas que hacen acá atrás, los hermanos naranjos que están por aquí, que siembran, mire que ellos sembraron y tienen que esperar hasta 6 meses para que saque un ñame. Mientras que de pronto usted y yo tenemos la facilidad que vamos a la tienda. No sé cuánto, yo hoy en día que está ñame hasta 500 pesos, usted va con los 500, compra su libra ñame inmediatamente en 5 minutos. Mire, mientras que el hermano Samuel tiene que esperar 6 meses para que esa mata de ñame le pare. Entonces, el labrador tiene que tener paciencia, y por eso el Señor nos coloca allí ese ejemplo, que nosotros tenemos que ser como esa persona. Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar esto? Él nos dice que ese labrador, cuando siempre espera con paciencia que eso dé fruto, y dice que que espera la lluvia temprana y la tardía. Entonces, esa lluvia temprana y tardía tiene 2 partes, una parte espiritual y tiene también la parte acá secular. Y resulta que en la parte secular, ahí la palabra nos habla de los tiempos, de la época allá en Palestina. Y resulta que allá los cultivadores esperan la primera lluvia, que es la lluvia temprana, que es más o menos en el otoño, para que ellos tengan una cosecha en invierno. Y esa es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía, y esa lluvia temprana, ¿para qué sirve? Para que la semilla germine. Por eso ustedes ven aquí, o no sé si ustedes hayan hablado con campesinos de por aquí de la región, que apenas vayan la primera o la segunda lluvia, enseguida ellos corren y comienzan a sembrar. Esa es la lluvia temprana. Y muchos aquí son hasta más arriesgados, que cuando ven que ya las nubes se están formando, o por el tiempo dicen ya viene el invierno, y comienzan a arar la tierra sin todavía esperar la primera lluvia, pero aran la tierra y ya esperan la primera y siembran, porque algunos son más arriesgados que el otro, otros esperan hasta la primera, segunda lluvia. Entonces esa lluvia lo que hace es eso, lo que hace es que la planta, que la semilla comience a germinar. Y la lluvia tardía, que en Palestina lo hacen en época de la primavera, es esa lluvia que permite que ya la cosecha se dé, que la permite que esa planta que está inmadure. Por eso que ustedes escuchan que los campesinos por aquí dicen, no, al maíz le falta 3 aguaceros más, porque esa ya es la lluvia tardía, esa que ya va a hacer que la
que el fruto madure, que es lo que ya nos interesa. Y eso tiene una connotación espiritual también. ¿Y cuál es esa lluvia temprana? Esa lluvia donde usted siembra la semilla del Evangelio en las personas. ¿Y eso qué necesita? Usted llega, y en el culto de los jóvenes, yo les decía que el Evangelio es fácil. Muchas veces nosotros decimos, pero no, yo qué le digo a esa persona si yo nunca he evangelizado. Yo decía ese día que el Evangelio se vende solo. Usted solo con que le diga a una persona, mira, Cristo te ama, o con que tú le digas a una persona, mira, eso que te pasó a ti lo tuve yo. Pero a mí Jesús me sacó de esa enfermedad. De pronto si tú ves a un enfermo, o solo con que tú le digas, mira, esa enfermedad que tú tienes, ningún médico te la ha curado, ves a la iglesia para que veas tú. Ya con eso, usted no necesita para evangelizar, llevarle 10 versículos bíblicos a una persona y explicarle de principio de Génesis hasta Apocalipsis a la persona. No, solo con que usted siembre esa palabra y con que le diga eso, mira, esa enfermedad te la puede sanar Jesús allá en la iglesia. Ya esa es la lluvia temprana, esa lluvia donde usted sembró esa semilla y que después la lluvia tardía vendrá a través del Espíritu Santo, porque ahorita usted tiene que entender que el Espíritu Santo es el que crea cambio en la persona, usted no lo va a crear. Usted solo siembra la semilla y después vendrá esa lluvia tardía a través del Espíritu Santo que hará cambiar a la persona, que lo hará llegar hasta este lugar, que nunca hará que nunca se vaya de aquí. Como muchas veces nosotros llegamos por primera vez y más nunca nos fuimos después de muchos años. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la lluvia tardía, donde ya nos maduramos y estamos aquí en la iglesia. Denle un aplauso grande al Señor por su grandeza. Pero hoy tenemos que entender que en todo esto del sembrador, nosotros como sembradores, usted o ese sembrador acá que siembra esas plantas de maíz, él no siembra y se queda sentado. Tenemos que recordar que el sembrador, o sea, él lo primero que hace es que comienza, y siembra esa semilla. Y él no se queda sentado en su casa. Él tiene que venir, y si le tocan regar las plantas, hay muchos cultivos ya hoy en día que tienen aspersores. Si no hay lluvia para regar, pues tiene que estar pendiente de regar la planta, tiene que estar pendiente. ¿Y cuál es qué es eso que tú riegas? ¿Tú cómo riegas esa semilla que tú hayas sembrado, esa promesa que haya en ti, que el Señor haya sembrado en ti? Tú la riegas orando. Tú esa semilla la riegas ayunando, tú esa semilla la riegas haciendo vigilia. Así tú riegas esa semilla en tu vida para que eso comience a tener ese efecto, a romper ese capullo y a crecer, a germinar esa planta. Pero mire que también tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer también el que cultiva? También tiene que venir y limpiar el cultivo. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra, si usted no viene y limpia el cultivo, vienen otras plantas que se aprovechan de ese cultivo, que se aprovechan de los nutrientes que esa tierra tiene, y es lo que le llamamos maleza. Y comienza a comerse hasta el cultivo y llegan los grillos, llega todo esto. Entonces usted también tiene que limpiar ese cultivo. ¿Y cómo limpia usted esa semilla en su vida? Usted la limpia apartándose del pecado. O sea, toda esa maleza que hay en su vida, usted tiene que sacarla de su vida. O sea, todo lo que sea pecado, todo eso que sea como chisme, rebelión, todo lo que sea imprudencia, todo lo que sea, usted tiene que irlo sacando de su vida para limpiar ese cultivo y para que esa planta siga creciendo, para que esa planta siga sedándose en su vida. Y después de esto, que ya usted limpia, también muchas veces el sembrador que hace también tiene que echarle hasta aditivos. Muchas veces usted tiene que venir y regar esas plantas con vitaminas. Creo yo que le echan vitaminas, si no me equivoco. Y también sé que le echan también para matar los insectos, todas estas cosas. Entonces, ¿qué son esos aditivos en su vida? Las buenas obras que usted haga. Eso también es bueno. Por ahí dicen que, dicen no, lo cierto es que usted a través de las buenas obras usted no se va a ganar para eso. O sea, a través de las buenas obras usted no se va a ganar un puesto en el cielo. Y eso es cierto, porque el Señor dice que por las obras Él no vomitará, eso no es lo que te va. Pero tampoco la palabra hoy nadie le puede decir a usted que Dios se va a poner rabioso de que usted haga buenas obras. Al contrario, le va a gustar que usted haga buenas obras. Porque como Dios no le va a gustar que usted le dé comida que no tenga. Como Dios no le va a gustar que usted los domingos haga un balde de comida y alimente de pronto un barrio que usted esté donde no haya de pronto recursos suficientes para comer. Eso a Dios no le va a desagradar. Pero claro, usted también tiene que entender que eso solo son aditivos, que eso solo es lo que usted le echa también al cultivo para ayudarlo al crecimiento, para usted ayudar también a ese crecimiento en su vida de esa promesa. Entonces, para que después llegue la última etapa que espera este sembrador, que es la cosecha. Porque usted tiene que entender hoy que muchas veces interpretamos la palabra cosecha es cuando ya usted recoge el fruto, y eso se llama la sega. Cuando ya está lista en la planta para recoger, ya viene la sega donde usted la corta, y esa es la propia cosecha. Porque cosechar no es, lo otro se llama sembrar. Cuando usted mete la semilla, eso siembra, no cosecha.
Entonces, esa ya es la última etapa y es donde usted tiene que glorificarse y también en su vida, porque hoy se declaró y así se va a dar que de aquí a diciembre usted recogerá fruto. Y de aquí a diciembre usted tendrá sega en su vida. Denle un aplauso grande al Señor. Y en el versículo número 8, mire que también nos dice la palabra, tened también vosotros paciencia. Y es nuevamente el Señor te hace una énfasis en esa palabra, paciencia. Si de pronto no te quedó claro en el primer versículo, nuevamente el Señor te dice, ten paciencia, o sea, ten una doble paciencia. Yo por eso le he dicho muchas veces a mi esposa, si tú eres paciente, bueno, tienes más paciencia. Y es lo que el Señor te está diciendo aquí, te dijo en el versículo 7, ten paciencia. Y ahora en el 8 te dice lo mismo, bueno, entonces ten más. Si tú dices, pero yo he aguantado, porque uno le dice así al Señor, Padre, tú sabes lo que yo he esperado 2 años. Bueno, el Señor te dice, espera un poco más. Eso es lo que el Señor te está diciendo, ten una doble paciencia. Y dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, nuevamente el Señor te está diciendo que ya no vas a dar el Señor, que eso está cerca y que afirmes tu corazón. O sea, que esa paciencia no la pierdas, que no te desvíe ni para la derecha ni para la izquierda. Y miren que en la Biblia hay personas que usted puede creer, por ejemplo, que tienen una paciencia grande. Y un ejemplo de ellos se lo voy a dar, que está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Ubíquese en el libro de los Hechos, capítulo 12, y uno de ellos es Pedro. Hechos capítulo 12, y miren que esta palabra nos dice, y voy a parafrasearles un poco la historia para no leerla. Y la palabra dice que Pedro fue apresado por el rey Herodes. Nos dice la palabra allí que Pedro fue llevado a la cárcel por el rey Herodes, y no solo eso, nos dice que lo puso preso con 4 grupos de 4 soldados, o sea que iban 16. Lo metieron en una cárcel o en un calabozo, como decimos por aquí, donde tenía que pasar 3 puertas para llegar allá. Y no solo con eso se conformó, sino que también la palabra dice que fue atado a 2 soldados dentro de donde estaba, o sea, dentro del calabozo, aparte de que pasó 3 puertas, aparte de que le pusieron 16 soldados, lo ataron de lado y lado con 2 soldados. ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro estaba dormido cuando de pronto se presenta un ángel en ese lugar, y ese ángel que hizo, rompió las cadenas, abrió las puertas y Pedro fue libre. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros el Señor? Que este Pedro que está aquí tuvo una paciencia y una confianza en el Señor inmensa. ¿Y por qué? Porque cuando Pedro está preso en ese lugar, él sabía que no solo estaba preso, sino que en ese momento estaban pasando en ese lugar por una época de fiesta, que era la fiesta de las levaduras. Entonces Pedro en ese momento no solo lo pusieron preso, pero él sabía que iba a ser ejecutado. Usted sabe lo que es que usted hoy sepa que lo lleven para aquí, para el calabozo aquí en Chinú, y que mañana lo van a matar. ¿Cómo estaría usted? Pero este Pedro no hizo nada. Este Pedro, aunque sabía que lo iban a matar, él tiene una confianza grande en el Señor. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y qué tenemos que entender nosotros hoy en día? Que aparte de esa confianza que él tenía, que es la fe que tú tienes en Dios, tuvo una paciencia para esperar. O sea, Pedro no dijo, Dios mío, tienes que venirme a sacar enseguida. No, Pedro fue, lo pusieron preso y esperó. La palabra dice. Y muchas veces nosotros estamos hasta intranquilos cuando mañana se vence el recibo de la luz y no le hemos pagado. Ay, Dios mío, ahora me van a costar el recibo de la luz. Ya, nada más porque el recibo de la luz se vence mañana. Ahora imagínense este Pedro. Y ya hay gente que no duerme por eso, porque se vence el recibo de la luz. O sea, que falta en eso, una fe y una confianza de que Dios proveerá eso. Entonces, este Pedro hace lo contrario. Este Pedro lo que hace es que está tranquilo, y tanto que se duerme. Porque él sabía eso, sabía que había un Dios grande, y ese Jesús que los había dejado libres a ellos, porque recuerden que ya esta palabra en Hechos viene posterior a la resurrección de Jesús, que ya él se fue y los dejó a ellos. Entonces, pero ellos sabían que él los acompañaba a ellos, él sabía quién era ese Dios grande que estaba ahí, por eso ellos se sentían respaldados. Entonces, miren, si ustedes miran, esta es una de las operaciones, yo me puse a mirar en la Biblia y yo creo que es una de las operaciones más grandes que se han hecho para capturar a una persona. Porque entre las demás capturas que han hecho en la Biblia, ni siquiera la de Jesús fue así como el operativo. Esto es un operativo como cuando capturaron a Chavo Guzmán, así. Y miren que ese operativo que hacen con Pedro, ni siquiera Jesús demuestra, porque en la palabra dice que cuando fueron a capturar a Jesús fue un grupo de soldados y se lo llevaron. Y listo, pero miren que este dice que le pusieron 16 soldados, que pasó 3 rejas, que le pusieron 2 hombres. ¿Y por qué sucede eso? Y usted se preguntará hoy, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué ese operativo tan grande? Porque Satanás sabe
que quien estaba con él no era cualquiera, que era un Jesús de Nazaret, que era un Dios grande y que sí no iba a ser fácil de capturar. Y porque este operativo fue más grande que de Jesús, me decía el Señor, porque Jesús dijo que cosas más grandes que yo harán. Entonces ellos sabían que este Pedro haría cosas más grandes que Jesús, y por eso necesitaba una mayor apreciación antes de la que tuvo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros vemos esta palabra, este Pedro nos dice que se encontraba dormido. Pues miren qué tan importante es esto. Porque la palabra nos dice, si usted lee el versículo 6 en adelante, ahí la palabra nos dice que hubo una luz grande cuando llegó ese ángel. Imagínense, hubo un resplandor grandísimo y este Pedro ni siquiera se despertó. O sea que este Pedro, podríamos decirle que ni siquiera estaba dormido, este tipo era profundo. O sea que cómo sería la tranquilidad que él tenía, cómo sería la confianza que él tenía en Dios, que ese tipo no estaba dormido, ese tipo estaba rendido, como decimos por aquí. Porque miren que la palabra dice que hubo una luz muy grande cuando llegó ese ángel y no se despertó. Después, si seguimos leyendo aquí, la palabra dice que este ángel llega y lo coge y lo puye. Tiene que tocarlo para que este se pare. O sea que imagínense qué confianza tenía este tipo en Dios, que estaba tan profundo. Y dice la palabra que el ángel lo para y le dice, bueno, levántate, que nos vamos. Y de allí se abrieron todas las rejas, se rompieron las cadenas, y este Pedro salió. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás con Dios, cuando tú obtienes esa confianza en Dios y llega ese ángel protector para ti que Dios te ha mandado, Dios hará cosas grandes en tu vida. Dios romperá cadenas que estén atando, Dios abrirá puertas que estén cerradas, y así lo hará en tu vida, en negocios, lo hará en estudios, y así lo hará en todo lo que haya en esa promesa por ti. Dale un aplauso grande al Señor. Y es lo que el Señor estaba haciendo hoy. Desde que comenzó este culto era lo que el Señor estaba haciendo, rompiendo esas cadenas, abriendo esas puertas que el enemigo, porque recuerden que este Herodes era un hombre que estaba siendo usado por el enemigo, imagínense, para matar a Pedro, un hombre que estaba en esos momentos en todo su furor, llevando la palabra de Dios, cada uno de estos apóstoles. Entonces, otro ejemplo grande que el Señor nos da aquí, que está en Hechos 16, y ellas hablan también de Pablo y de Silas. Y la palabra también nos dice allí en Hechos 16, nos dice que Pablo y Silas también se encontraban evangelizando. Estoy parafraseando un poco aquí lo que la historia nos dice. Y dice que se encontraban también, él iba con Silas, estaban evangelizando en una ciudad. Y dice la palabra que andaba una mujer detrás de ellos, que decía, esos son, o sea, venía como dándole voces detrás de ellos. Ese es de Dios, esos son los que traen el mensaje de Dios. Así dice esa mujer, y repente que estoy parafraseando. Pero dice la palabra que después de unos días Pablo ya estaba fastidiado de esa mujer. Y le dijo, porque resulta que esta mujer, dice la palabra, que tenía un espíritu de adivinación con la cual sus amos hacían dinero, se volvían ricos con esta mujer. Y ella andaba atrás de ellos. Pero dice la palabra que después de unos días ya Pablo estaba fastidiado. Y le dijo y le reprendió ese espíritu de adivinación. Y el espíritu salió y la mujer fue libre. Pero esas personas que ganaban dinero a través de esta mujer que hicieron, pusieron al pueblo en contra de Pablo y de Silas y los pusieron presos también. Entonces yo le decía al Señor, Padre, pero ¿por qué Pablo? Y le decía yo a mi esposa esa noche, ¿por qué Pablo se puso bravo si esa mujer estaba dando, era buena, entre comillas, estaba dando buenas voces de ellos? Me estaba diciendo, estos son los de Dios, estos son los que vienen a traer la palabra de Dios. Pero resulta que el Señor me mostraba que ella no era que los estaba exaltando, sino más era haciendo como una burla de ellos. Entonces Pablo tuvo paciencia durante unos días, pero ya se le acabó esa paciencia. Entonces lo que hizo fue echarse ese demonio para afuera. Porque este demonio reconoció quiénes son ellos. Ese demonio sabía quién era Pablo. Pero lo que estaba haciendo era como especie de una burla. Y yo le decía al Señor eso, pero al contrario, es bueno que a ti te den la propaganda. Que te digan, mira, sé que viene ahí de Dios. Pero resulta que era que se la hacía de una forma burlesca. Y por eso Pablo ya no aguantó más y sacó eso. Y dice la palabra que Pablo y Silas fueron presos. ¿Y qué hicieron ellos? Esto también es tener confianza en el Señor. Dice la palabra que aunque estaban presos, y usted sabe también lo que es dificultad. Yo nunca he estado preso, pero yo me imagino que si usted así es un día que lo lleven para el calabozo por estar peleando, se ve ese maluco. Entonces, miren que esto lo ponen preso, y en esa época no es como ahora. Y en esa época no había abogado, no había un tribunal para que usted hiciera un juicio como se hace ahora, para que de pronto usted saliera libre. Sino que podían ser años de cárcel por cualquier motivo.
o por un motivo mínimo como ese de sacar un espíritu hacia afuera. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Pablo y Silas lo que hacían era que alababan y adoraban al Señor en la noche. Entonces, imagínense qué confianza hay en Dios y qué paciencia tenían ellos de esperar, porque también sabían que Dios iba a obrar, también sabían que Dios, así como Pedro lo supo, ellos también lo sabían, de que Dios iba a obrar, de que Dios iba a actuar en sus vidas y que también ellos iban a ser libres de ese lugar. Y dice la palabra que orando y clamando, adorando al Señor en la noche, ¿qué sucedió? Dice que hubo un terremoto, un temblor de tierra que abrió todas las rejas. Y cuando ellos abrieron todas esas rejas, miren que fueron libres de eso. Pero dice la palabra que el carcelero, que quien era el guardia de esa noche, al ver que las rejas se abrieron y creyendo que ellos habían escapado, se iba a matar. Hasta que Pablo y Silas le dijeron, aquí estamos, no te mates. Y eso nos habla de dos personas. Y miren el contraste que hay ahí entre dos tipos de personas. Estos que estaban presos y que aunque se abrió la reja, no salieron corriendo, porque ya ellos tenían la confianza en Dios y sabían que iba a ser libre. Y está este otro, el carcelero, de que no tenía esa confianza en Dios, de que no conocía de pronto ni siquiera a Dios, y apenas vio que se escaparon los presos, o creyó, porque ni siquiera lo vio, creyó que se escaparon los presos, ya se iba a matar porque creía que esa era la única salida, creía que esa era la única solución que había para su problema. Porque usted como carcelero, eso es un problema, que usted le deje cuidando 8 presos y se escapen. Imagínense eso, y en esa época lo llevan a la otra usted. Entonces, enseguida, y miren esos dos contrastes de personas, creía que esa era la salida enseguida, voy a matarme, y ya esto no tiene escapatoria. Pero miren la diferencia con Pablo, que aunque estaba preso, sabía que había un Dios grande que iba a actuar por él y que iba a orar, y eso fue lo que le pasó también a este carcelero, que no sabía que había ese Dios grande. Pero con todo esto, y al ver que ellos no se escaparon, que no se fueron corriendo, que hizo él? Él también se transformó, o fue transformado por el poder de Dios en ese momento. Y también dice la palabra que enseguida se arrodilló y aceptó también a Cristo en su corazón. Y no solo él, porque nosotros tenemos una promesa que dice que mi casa y yo serviremos al Señor, y así lo hizo él también. Denle un aplauso grande al Señor. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que el Señor quiere en nosotros? El Señor quiere que nosotros seamos como esa persona que siembra, que nosotros entendamos que lo que se siembra, o sea, lo que se mete debajo de la tierra, eso no se ve. O sea, si hoy usted tiene una semilla, esa semilla no se está viendo. Pero esa semilla resulta que a través del calor, de la humedad, de la presión de la tierra, esa semilla se rompe. Esa semilla muere, se rompe, pero de ahí va a comenzar a germinar una planta. Entonces hoy tú estás aquí, hoy de pronto tú llevas años esperando con esa semilla sembrada en tu corazón que Dios te dio, y tú de pronto puedes decir que Dios no está obrando en tu vida, pero resulta que eso que está germinando debajo de tierra, que tú no lo ves, Dios también está germinando en tu corazón esa promesa. Dios también está germinando en tu vida esa promesa, y tú hoy no lo estás viendo. Pero tienes que saber que el Señor hace como es, y tienes que hacer como ese labrador, esperar de que esa semilla y confiando de que esa semilla va a brotar, que esa semilla va a salir de tierra y que te va a dar ese fruto. Y eso es lo que nosotros, el Señor quiere que aprendamos hoy, porque lo que está debajo de tierra no se ve, pero te aseguro que lo que vas a ver de ahora en adelante serán cosas grandes, serán bendiciones, porque Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, quiere sanarte. Eso lo quiere que hagas como ese campesino, que esperes esa cosecha, que esperes esa siega, y que hagas todo eso, que siembres, que riegues eso con oración, con ayuno, que sigas con esa promesa esperando eso. Levántate de donde estás, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, en esta mañana, mi Dios. Glorifícate una vez más, mi Padre, por cada una de las personas. Tú diste, mi Dios, en todo este día una promesa, mi Dios, y la seguimos creyendo. Tú dijiste, Padre, que llegarán muchos testimonios hacia este lugar, de aquí a diciembre, mi Dios. Así lo seguimos creyendo, mi Padre, que tú eres ese Dios grande, ese Dios poderoso. Hoy se dio, mi Padre, esta palabra, donde tú nos enseñaste de la paciencia, mi Dios, de que hay que esperar que esa semilla que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestro corazón, mi Dios, será dada por ti. Sabemos hoy, mi Padre, que esa semilla ha germinado debajo de la tierra y que solo estamos esperando, mi Dios, con nuestros ojos ver esa planta, recoger ese fruto, tener esa siega en nuestras vidas, mi Dios. Hoy tenemos la confianza en ti, mi Dios, de que eso se dará. Hoy tenemos la confianza en ti, mi Padre, de que esas semillas germinarán, y no solo germinarán, sino que tu palabra dice que
graneros rebosarán, que los lagares rebosarán, y así lo declaramos, que la bendición no caberá en nuestras manos, que tendremos tanta bendición que tendremos para regalar. Esos diagnósticos negativos, Padre, donde tú has dado una promesa de sanidad, declaramos que vendrán exámenes, mi Dios, donde declararán que son sanos, que esas semillas se han dado, mi Dios. Vendrán aquí, mi Padre, escrituras, donde declararán que han sido dados casas, mi Dios, viviendas. Vendrán aquí, mi Padre, aún traerán hasta cartas laborales donde dirán que empleos que estuvieron esperando por años germinarán de aquí a este diciembre. Así lo declaramos y así lo creemos, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Glorifícate una vez más, mi Dios, en cada una de las personas que están aquí. Espíritu Santo de Dios, ten el privilegio, o danos el privilegio más que todo, de pasearte por este lugar, de tocarnos, Padre, de regocijar nuestros corazones, mi Dios, de llenarnos como esas vasijas vacías, mi Dios. Danos ese privilegio, mi Dios, de sentirte en esta mañana, mi Dios. Llévate de nosotros, mi Dios, ahora mismo toda angustia. Llévate de nosotros, mi Dios, toda depresión. Llévate de nosotros, Padre, toda inconformidad, Padre, toda desconfianza en tu obra. Arrasa con eso en este momento, Espíritu Santo de Dios. Toda dolencia en este momento la declaramos nula en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Hoy declaramos que corazones son llenos en este momento, mi Dios, de gozo, de paz, porque esa paz solo tú la das, mi Dios. Solo tú eres el único que puede darnos ese gozo y esa paz en nuestros corazones, mi Dios. Glorifícate, mi Padre, una vez más en cada una de estas personas, mi Dios. Muévete con poder, Espíritu Santo. Bueno, Padre, te damos gracias, mi Dios, por la obra que hiciste en este día, por cómo te moviste, mi Dios, por esas promesas que diste. Y ahora te pido, mi Padre, que lleves con bien, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí desde el primero, las que llegaron en el segundo culto. Bendícelos, mi Dios, y a estas personas que llegaron en este segundo culto, mi Dios, también sigue para ellos cobija eso que se dio en el primer culto, mi Dios. Yo también en ellos declaro esa palabra que se dio aquí, esa manifestación que se dio, también la declaro en ellos, mi Dios. Lleva a cada uno con bien hasta su hogar y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana.